Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas ARC. En este video vamos a desarrollar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las muchas aplicaciones que tiene. Dicho tema es el del máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Empezaremos diciendo que un número A es divisor o submúltiplo de otro número B si el número B es divisible exactamente entre el número A. Un divisor común o común divisor de un conjunto de números es todo número entre el que se puede dividir en forma exacta todos y cada uno de los números del conjunto al mismo tiempo. Por lo tanto, el máximo común divisor de un conjunto de números es el número más grande entre el que es posible dividir todos y cada uno de los números del conjunto en forma exacta al mismo tiempo. El procedimiento para encontrar el máximo común divisor de un conjunto de números consiste en descomponer cada uno de los números del conjunto en sus factores primos. Cada número se debe descomponer en forma separada. Una vez descompuesto totalmente, lo vamos a expresar como un producto de potencias de dichos factores primos. Una vez descompuestos todos los números del conjunto, veremos aquel factor o factores que son comunes en todas las descomposiciones, es decir, que aparecen en todas las descomposiciones. Y tomaremos cada uno de ellos con el menor exponente. Con dichos factores vamos a desarrollar un producto. Ese producto es el máximo común divisor del conjunto de números en cuestión. Para ilustrar este concepto, vamos a obtener el máximo común divisor de los números 84, 168, 210 y 336. Vamos a empezar descomponiendo el número 84 en sus factores primos. Empezamos siempre con el número primo más pequeño entre el que sea posible dividir el número. Y puesto que 84 es par, dividiremos entre 2 en primera instancia. 84 entre 2, 42. 42 también es divisible entre 2, puesto que es par, nos da 21. 21 ya no es divisible entre 2, probamos con el siguiente primo que es el 3. 21 entre 3 nos da 7. 7 no es divisible entre 3, probamos con el siguiente primo que es el 5. 7 no es divisible entre 5, pasamos al siguiente primo que es el 7. Y 7 entre 7 nos da 1. El 84 ha quedado totalmente descompuesto, lo vamos a expresar como el producto de 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 7 a la 1. 2 al cuadrado porque 2 aparece 2 veces como factor en la descomposición, 3 a la 1 porque 3 aparece una vez en la descomposición y 7 a la 1 porque 7 aparece una vez en la descomposición. Pasamos al 168 y también, puesto que es par, dividimos entre 2. Y obtenemos 84. 84 es par también, dividimos entre 2 y obtenemos 42. 42 a su vez es divisible entre 2 y obtenemos 21. 21, como ya lo vimos en la anterior descomposición, lo podemos dividir entre 3, nos da 7. Y 7 entre 7 nos da 1. 168, por lo tanto, lo expresamos como 2 al cubo por 3 a la 1 por 7 a la 1. 2 al cubo porque el 2 aparece 3 veces en la descomposición. 3 a la 1 porque 3 aparece una vez en la descomposición. 7 a la 1 porque 7 aparece una vez en la descomposición. Pasamos al 210. Puesto que es par, dividimos también entre 2. Y esto nos da 105. 105, al no ser par, ya no es divisible entre 2. Probamos con el siguiente primo que es el 3. 105 entre 3 nos da 35. 35 ya no es divisible entre 3, probamos con el siguiente primo que es el 5
y obtenemos 7. 7 ya no es divisible entre 5, probamos con el siguiente primo que es el 7, y 7 entre 7 nos da 1. Por lo que 210 lo expresamos como el producto de 2 a la 1, por 3 a la 1, por 5 a la 1 y por 7 a la 1. Y por último, realizamos el mismo procedimiento sobre el 336. Puesto que es par, dividimos entre 2 y esto nos da 168. 2 por 8, 16, 2 por 6, 12, 168. 168 es par, también lo dividimos entre 2 y obtenemos 84. 84 es divisible entre 2 y nos da 42. 42 entre 2 nos da 21, y 21, como ya vimos, lo podemos descomponer en 3, que nos da 7. 7 entre 7 nos da 1. Por lo que el 336 lo expresamos como 2 a la 4, 3 por 3 a la 1 y por 7 a la 1. 2 a la 4 porque el 2 aparece 4 veces como factor, 3 a la 1 porque 3 aparece una vez como factor, 7 a la 1 porque 7 aparece una vez como factor. A continuación, para obtener el máximo común divisor, vamos a ver qué factor o factores son comunes a todas las descomposiciones. El 2 aparece aquí, 2 aparece aquí, 2 aparece aquí, 2 aparece. 2 aparece en todas las descomposiciones. Por lo tanto, el 2 es factor del máximo común divisor. Debemos tomarlo con el exponente más pequeño. Aquí tiene 2, aquí 3, aquí 1, 4. Por lo tanto, lo tomamos con exponente 1. A continuación, vemos aquí tenemos 3, 3, 3 y 3. El 3 también es común a todas las descomposiciones, por lo que también es factor del máximo común divisor. Y lo tomamos con el exponente más pequeño, y su exponente más pequeño es 1. A continuación, vemos que tenemos 7 aquí, 7 aquí, 7 aquí y 7 aquí. El 7 también es común a todas las descomposiciones, por lo que el 7 es factor primo del máximo común divisor. Y lo tomamos con el exponente más pequeño. En todos está como 7 a la 1, tomamos 7 a la 1. A continuación realizamos el producto. 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, 7 a la 1 es 7, y obtenemos 2 por 3, 6 por 7, 42. Y 42 es el máximo común divisor de 84, 168, 210 y 336. Este reactivo queda de esta manera totalmente resuelto. Te recuerdo que si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulte los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Y te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Tú puedes. Esfuérzate. Adelante. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. De esta manera estarás recibiendo todo el material que subimos al mismo todos los días. Activa las notificaciones para que de esta manera te enteres cada que subimos nuevo material. Si consideras que este video te reporta algún beneficio, dale un like. Hasta la próxima.